Hola queridos amigos, bienvenidos un sábado más de Vida de Fe y Café. Estoy bien agradecido con Dios como cada sábado porque Él nos sorprende, nos llena de alegría y nos da oportunidad de estar en contacto con buenos amigos que nos comparten su vida de fe. Y hoy no es la excepción, tenemos un gran amigo como invitado y tenemos la oportunidad de platicar con él a lo largo de esta noche, que podamos hacer una conversación amena entre amigos, colándonos a la intimidad de su vida para poder compartir con todos ustedes de lo que Dios ha hecho con él. Para mí, vernos cada sábado en esta reunión, por más que volverse una rutina, se ha vuelto un anhelo, porque me gusta platicar con estas personas de fe, amigos, hombres y mujeres que han sabido consolidar su fe en pasos firmes a través de su experiencia, a través de los acontecimientos, buenos, malos, pero que le han dado la certeza a su corazón de lo que hoy nos comparten, de que cada noche comparten con nosotros y hoy quiero compartir con todos ustedes. Así es que hoy tengo el privilegio de tener de invitado a un pastor, escritor, conferencista, maestro de la palabra, conductor de televisión. Yo no quisiera decir que es comediante porque no lo es, pero tiene unas puntadas que de repente sí me sacan una risa y es importante estar bien, contentos, felices y disfrutar la vida. Y creo que Jorge Aguiñaga es una persona que disfruta la vida, disfruta lo que hace y hoy tengo el privilegio de tener como invitado a este editor, porque también es editor de libros, Jorge Aguiñaga. Bienvenido, muchas gracias amigo, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos, Paz? Aquí andamos ya. Gracias por la invitación y en verdad, pues es un gusto. Esperando que, bueno, pues esta charla se ponga buena, se ponga ruda y se entretenida. Sobre todo, les digo a mis invitados y hoy te lo comparto a ti, es una plática entre amigos, la diferencia es que hay unas cámaras que nos están mirando, casi no nos ve nadie, pero ahí quedará el testimonio en Facebook de que estuvimos platicando esta noche, mi querido Jorge. Exacto, y ahora con todos estos movimientos que se han estado dando, pues este es el único método y el único medio que nos puede acercar un poquito más. Sí, definitivamente a veces y esta cuarentena nos impide vernos, pero aquí estamos, Jorge, de verdad, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación, que estés con nosotros esta noche y que puedas de tu vida de fe y café. Ok, No, pues gracias nuevamente. yo te conozco, Jorge, desde hace algunos años atrás. Nos empezamos a contactar por las redes sociales, empecé a seguir tu trabajo, me di cuenta de lo que estabas haciendo, la conexión que tienes con la onda, la comunicación a través, la insistencia y tu participación insistente en redes sociales, acertada, criticada, pero ahí está con tu opinión y con tu pensamiento. Sé que eres un lector asiduo, que te gusta la lectura y que te gusta la escritura, pero eso es lo que yo. Y quizás hoy algunos se enteran también a través de esta entrevista esto que estoy diciendo. Pero para no errar, ¿qué te parece acerca de quién es Jorge Aguiñaga? Cuéntanos un poquito de tu historia, Jorge. ¿Quién es Jorge? ¿Cómo llegas a Sí, sí, ser? ¿cómo llego a ser lo que soy? Sí, claro. Bueno, pero de hecho, casi gran parte de lo que estás comentando, Axa, tiene que ver ya más con el trabajo reciente, ¿no? Pero obviamente puedo decirte que mi historia comienza a muy corta edad. Mi madre se acerca al Evangelio cuando yo tengo 4 años de edad, pero aunque podríamos decir que vengo de alguna manera de cuna evangélica, no siempre fue una línea bella o rosa, ¿no? Como se puede pensar o imaginar. Llega un momento dentro de la etapa de la adolescencia, viviendo aparte en un barrio muy complicado aquí en la Ciudad de México.
el famoso barrio de Tepito, creo que muchos lo conocen. Y es un barrio lindo, un barrio fino, donde hasta el perro trae puñal, ¿no? Pero es un barrio en donde, en verdad, la gente es ruda, es brava. Viviendo en ese barrio y pasando una niñez complicada en el sentido de que era el clásico niño al cual le hacían el bullying, desde la primaria, los 6 años de primaria, sufrí ese problema del bullying. Entro a la secundaria, sigo recibiendo ese mismo trato en respecto al bullying y toda esa línea. Y curiosamente, cuando llego a los 14 años, en un proceso de mi vida ya complicado, porque venía con todas estas heridas emocionales, recuerdo que en una ocasión estoy con un grupo de amigos jugando, uno de ellos a mí, con el puño cerrado, golpea mi nariz, caigo al piso, literalmente noqueado. Y cuando estoy en el piso empiezo a sentir que pues empieza a haber una hemorragia a causa del golpe. Cuando trato de abrir un poco los ojos, veo que el grupo con los que estoy trabajando, el grupo que estábamos ahí jugando, el grupo de amigos, se empiezan a burlar de mí, señalándome, porque yo estaba en el piso lleno de sangre. Así que me levanto, me echo a correr, voy al baño y me empiezo a limpiar la sangre. Y recuerdo que en esa ocasión yo, estando ahí en ese baño, limpiándome la sangre, empiezo a llorar y empiezo a decir, nunca más me voy a dejar humillar. Así tenga que hacer lo que sea, me tenga que juntar con los que tenga que juntarme, y volverme lo que me tenga que volver, nunca más voy a dejarme humillar. Y creo que ahí fue algo, o fue un punto en donde mi historia tuvo un cambio. ¿En qué sentido? Todo ese odio, todo ese rencor que por tanto tiempo había acumulado, lo que alimentó en ese momento mi corazón, y entonces dejé este amor de Dios en mi vida, que lo había experimentado en muchas ocasiones estando en esa iglesia. Dejé esa parte de la palabra de Dios en mi corazón, y entonces comencé un camino pedregoso, un camino oscuro. Eh, no quisiera entrar en detalles, pero para que un poco de contexto, viviendo en este barrio tan complicado, la Claro. droga está a la vuelta de la esquina. El punto no era solamente el consumo, sino que pues en ocasiones incluso apoyar a los camaradas para traficar o para llevar esta droga a algún punto. Y no es algo que me enorgullezca, de hecho es algo que trato de evitar contar, porque creo que ese Jorge al final no trascendió. De hecho, puedo decirte que el 19 de mayo de ese Jorge murió. ¿Y por qué Ujú. murió? Porque tuve un accidente en donde, bueno, aquí a los camiones de pasajeros, a los colectivos les llamábamos Ruta 100, bueno, en ese tiempo les llamaban Ruta 100, y son estos camionzotes grandotes que llevan pasaje de un punto a otro, ¿no? Un camión de esos se pasa el alto en contraflujo, yo bajando la banqueta en la pierna, y en ese momento pierdo, pierdo conciencia. Lo que sucedió fue que este camión se pasa al alto a toda velocidad, me embiste, golpea mi pierna y entonces mi cuerpo se sale y disparado hacia el camión. Al golpear con el camión, mi cráneo revienta el parabrisas. Yo salgo de una esquina y salgo a volar hacia la otra esquina. Caigo al pavimento, pero gracias a Dios, incluso en el golpe que yo recibo cuando caigo al pavimento, mi cráneo no se vuela la tapa de los sesos. Ajá. Y creo que ahí comenzó un proceso muy interesante, en particular entre Dios y yo, porque una concepción de la vida bien, bien absurda, ¿no? ¿En qué sentido? Sabía que los pasos que estaba tomando y el camino que estaba tomando era un camino que... Pero en muchas ocasiones, en medio de mis viajes, en medio de mis momentos de estar consumiendo la droga, yo empezaba a visualizarme como en una esquina dentro del barrio, de una de las calles del barrio, llegaba un grupo de personas con arma en mano y empezaban a balacearme.
Y entonces entre mis viajes ahí, yo podía verme cómo empezaban a atravesar mi cuerpo, y iba cayendo mientras en mi mente yo iba diciéndole al Señor, Señor, perdóname y Ujú, recíbeme en tu reino. ujú. Entonces, ese era mi sueño guajiro, ¿no? Un sueño frijolero que traía bien cruzado. Bien Pero heroico, ¿no? Bien épico, exactamente, así sí, como que bien así de, wow. hasta novelesco, ¿no? Sí, De sí, alguna sí. manera, ¿no? Entonces, cuando pasa el accidente, lo primero que yo me doy cuenta, o bueno, cuando ya vuelvo en sí, lo primero que me doy cuenta es que esa teoría de mi muerte, o sea, ni siquiera pudo cumplirse, ni, o ni siquiera se tuvo lo que Dios estaba haciendo y con lo que ese accidente estaba generando. Claro. Porque, porque yo no sentí el golpe. Yo cuando despierto, cuando vuelvo en sí a los 5 días, porque caigo 5 días a causa del golpe. Cuando yo llego al hospital, lo primero que le dicen a mis papás es, preparen la 4 horas, hematoma cerebral, edema cerebral de tercer grado, fractura parafrontal, Wow. lesiones en ambos ojos, o sea, iba tronado completamente, iba mal. Entonces, los médicos así, literal, crudamente le dijeron a mis padres, preparen la caja de muertos porque en ese proceso, mi madre, algunos pastores, hermanos de la iglesia, y empiezan a estar orando, que Dios... Recuerdo la plática que tuve con mi mamá me dijo, empezamos que dije, pidan, pidan que sane, pidan que se cumpla la voluntad de Dios en él. Hácelo. Entonces, esa parte yo cuando ya mi mamá platicó, o sea, no le hagas, hija, no es así. Pero también entiendes la otra parte, ¿no? Entiendes la parte de la fe. En, en manos de Dios, todo es mejor, es lo Sí, mejor. Y esa fe genuina en Dios, en creer que lo que Él va a hacer es siempre lo correcto. Difícil por el momento, la mejor en las situaciones difíciles. así Así que es. bueno, pues yo salgo de coma, empiezo una rehabilitación en mí, decir, bueno, pues el joven va a salir del coma, pero va a quedar cuadraplégico. 5 días después de que salgo del coma, empiezo a moverme en la cama de un lado, pues dicen, no se va a morir, no va a quedar cuadraplégico, pero no se va a poder levantar, ya que su oído a tal grado de que ellos que están en la parte interior del oído y que ayudan en el equilibrio también fueron dañados. Por tal motivo, él va a caminar como borrachito y no va a poder mantener equilibrio. A 8 días después de que salgo del coma, yo empiezo a levantarme de la cuenta y regresar a la... Los médicos dicen, bueno, no se va a morir, no va a quedar cuadraplégico, no va a quedar con... No, la vida de estudio. No, es más, de venirle un derrame, quedar. Después de todo este proceso, yo salgo con la rehabilitación, pero la rehabilitación que Dios genera en mí es tan asombrosa y tan rápida que la gente empieza a decir, ¿qué hizo, no? ¿Cómo lo hiciste? O sea, yo quedé con un problema de que toda la boca se me fue de lado a causa del impacto. Y los médicos habían dicho, mira, tu problema muy probablemente no se recupere hasta después de 2, 3 años. Dios en medio del proceso y de la rehabilitación lo resuelve en menos de 2 semanas. En 2 semanas yo Amén. empiezo a comer, el labio vuelve a su lugar. Eh, pero algo que se me olvidó decir y que fue importante,
del coma, cuando yo vuelvo en sí, teniendo a mis papás a los lados, lo primero que hice antes de cualquier cosa fue ayúdenme para ponerme a cuentas con Dios. Ya, a mí ya no me importaba nada más en ese momento, solamente pedirle perdón a Dios y que Él me ayudara en medio de y que Él tomara la decisión más bien de lo que iba a hacer en ese momento. Si me iba a sanar, yo no sabía si iba a morir, pero yo sabía que lo único que tenía que hacer en ese momento era estar bien con Dios, con mi Creador. Entonces en el proceso, pues como te comentaba, pasa todo esto, salgo del hospital, empiezo a entrar en este proceso de rehabilitación y 4 meses después de que yo salgo del hospital, siendo que los médicos me habían dicho que no podía estudiar, siendo que no podía hacer ningún ejercicio, entro en un torneo que se hace aquí en Ciudad de México que se llamaba NBA 3x3 y entonces quedamos en segundo lugar con el equipo con el que voy a competir. Ahí yo jugando, brincando y básquetbol, que era lo que me gustaba, ¿no? 8 meses después del accidente, me dan una beca en una preparatoria, porque por causa del accidente yo tengo que salir de la preparatoria. Soy becado el primer año, becado el segundo año y el tercer año también soy becado. Entonces, cuando llego con toda la documentación, con todo lo que estoy haciendo, los médicos me dicen, no, pues es que estás chavo, pues, tu cuerpo te daba para esto y para más, estabas muy joven. Pero obviamente, pues no se trataba de la juventud, se trataba de lo que Dios estaba haciendo ahí, conmigo. Y Entonces, fíjate, qué bueno que los médicos se dedican a la medicina y no a los pronósticos. Claro. Y síguele, síguele, perdón Jorge, sigue. incluso para los mismos médicos, ¿no? Que todos los pronósticos que ellos, ninguno decidieron que mejor siguiera el proceso y a ver qué pasaba a futuro, ¿no? Comienzo para de música, en donde conozco buenos maestros, a Daniel Calderón, Misael Barrera, baterista de Frontera, en esa escuela. Frustración que yo así preparándome musicalmente porque mi sueño no era cambiar, servirle a Dios a la alabanza, ¿no? Y yo decía, no, Señor, Barrientos, soy Marcos, porque ese es el sueño a veces de muchos de los músicos, ¿no? Digo que es un sueño que está bien, pero digo, Dios quiere hacer algo especial en ti, o sea, Dios tiene un propósito especial. Digo, que tenía que hacer con Jesús Adrián hizo lo que hizo, pero a veces jóvenes que están en medio de la alabanza no se dan cuenta de eso, ¿no? Quieren ser como alguien más cuando en realidad no se trata de convertirte en alguien más, se trata de que tú cumplas con el propósito que Dios tiene para tu vida. Y a veces el propósito que Dios tiene para tu vida no encaja con el propósito que estás pensando. Entonces, yo entro en ese dilema. Después paro en la parte musical o es el instrumento que yo me meto a estudiar. Venían exámenes, yo a cantar y de pronto llegaba el otro atrás de mí y cantaba mejor que yo, ¿no? Entonces yo terminaba así frustrado. Y casi reclamándole a Dios porque no podía hacer lo mismo que el otro, ¿no? Al final, bueno, y entro al seminario, entro a prepararme y en el proceso en el que estoy preparándome, Dios empieza a poner una carga y un llamado en mí. Empiezan a invitarme a algunos lugares a predicar y empiezo a soltarme, a soltarme, a soltarme.
a tal grado que me empiezo a dar cuenta que el área y el llamado que Dios tenía para mi vida no tenía que ver con la música. Digo, sí toco, sí me gusta, incluso dentro de la iglesia, pues apoyo a la alabanza, pero hoy en día he entendido que, y de hecho me ha pasado, ¿no? Me han invitado a algún evento o a eventos y me dicen, ¿qué quieres te toca predicar? No, a mí déjame la prédica, eso es lo mío, eso es mi bueno, eso es lo que me gusta hacer. Entonces, pues es en ese proceso, pero nuevamente entro a otro proceso, o sea, y esta parte quiero remarcarla porque a veces no entendemos como cristianos esa manera de trabajar en Dios. A Dios le encanta trabajar sobre nosotros por procesos. Y Claro. cuando crees que ya pasaste la prueba, cuando crees que ya llegaste a la cúspide, cuando crees que ya subiste a la montaña y estás en la cima, Dios te lleva a Así otro es. proceso, a otra montaña más alta. Y entonces empiezas desde abajo. Entonces ya estando yo estudiando, se me da la oportunidad de entrar a trabajar en American Express, uno de los bancos a nivel mundial que puedo decirte que sin duda es muy reconocido por el servicio que se da y que obviamente pues el servicio va a consecuencia también pues de la presión que les meten a los trabajadores, muy buena presión, pero que también está remuneradamente recompensado, ¿no? Entonces, pues empiezo a trabajar, empiezo a escalar dentro de la empresa. 7 años llevo en la empresa ya para ese momento trabajando, un sueldazo. Puedo decirte que el sueldo que mensualmente yo estaba recibiendo era fácil de 20,000 pesos, 25,000 pesos, más los bonos que a veces llegaban a subir hasta 4,000, 5,000 pesos. Entonces, mensualmente, pues sí, obviamente sí venía un buen monto, Ingreso, ¿no? Una buena claro. economía. Y justo cuando estoy en este proceso y con la posibilidad, porque yo para este momento ya estaba buscando la posibilidad de que me pudieran hacer un cambio de empresa. Yo quería irme a radicar a España o irme a radicar a Miami. Entonces la empresa me estaba dando la oportunidad para poderme ir a trabajar a American Express España o American Express Miami, cualquiera de los dos. De hecho, era en Madrid donde estaba, si no estoy mal, la empresa. Entonces, cualquiera de las dos tenía la posibilidad. Entonces, yo empiezo a buscar con mi gerente, empiezo a platicar con él, empiezo a decir algunas cosas. Y estando casi como que las cosas armándose, yo ya nuevamente construyendo mi vida, haciendo planes a futuro, Dios empieza a poner carga en mi vida por el ministerio. A tal grado que llega un momento en donde yo sé que yo ya no, ya ese lugar ya no puedo estar ahí. Empieza a haber una inconformidad en mí, una apatía por estar trabajando ahí. Y a la par empiezo a ver que Dios me empieza a mover un poco más, empiezo a salir más, empiezan a invitarme a más lados, empiezo a hacer cosas. Para ese momento, ya cuando se está cumpliendo el 7º año trabajando en la empresa, estoy empezando a redactar el primer libro que se llamó Liderazgo Emergente para una Generación Cambiante. Liderazgo Juvenil para una Generación Cambiante. Entonces, ese fue el primer libro. Y empiezo a redactar, empiezo a escribir. Total que cuando estoy ya en ese 7º año, ese último año en la empresa, yo ya tengo el libro escrito, ya estaba hecho. No tenía con quiénes publicarlo, no sabía nada de cómo publicarlo, o sea, estaba en pañales literalmente en todo ese asunto. Total, que llega el momento en donde yo sé que ya ha llegado el momento de decirle adiós a la empresa y presento mi renuncia. El día que voy a firmar ya mi renuncia, el gerente con el que estoy en ese momento en el área donde yo estoy, va caminando conmigo. Bueno, antes de salir de su oficina, me dice, Jorge, ¿estás seguro? O sea, has estado haciendo tanto y buscando maneras para poderte mover incluso de aquí a otro país. O sea, ¿estás seguro? Yo, sí, dudando No, todavía, ¿no? pues no Pues me no seguro, convence de lo pero... contrario. Y salimos de su oficina, vamos a Recursos Humanos y en el proceso nuevamente me vuelve a decir, Jorge, ¿estás seguro? O sea, fíjate lo que vas a dejar, o sea, tienes buen sueldo, hay posibilidades incluso que puedas aspirar a algo más, yo no sé, hasta una gerencia. Él me empieza a soltar así, ¿no? O sea, como que a tentarme, ¿no? Y Las no me ofertas. tientes, Satanás. Claro, ¿no?
Y empieza a poner buenas ofertas delante de mí, ¿no? Y yo así como que, hijo, no, está padre, ¿no? Pero no, no me convence. Ya estamos en recursos humanos, me están dando la hoja para ya firmar la renuncia. Estoy con la pluma en la mano, casi poniéndola en el papel, y nuevamente el gerente me toma la mano y me dice, ¿estás seguro? Y yo volteo a verlo, pero para ese momento ya había una convicción, ya en ese momento ya no tenía ninguna duda de que Dios me estaba llamando a algo. Entonces volteo a verlo y le digo, sí, estoy completamente convencido. Firmo, termino de firmar y él, bueno, pues al final solamente me da un saludo, me abraza y me dice, George, cuando tú quieras, las puertas de American Express están abiertas y pues esta es tu casa. Ah, ok, gracias. Y a partir de ahí, bueno, salgo del trabajo ya en esta área, ¿no? Mes y medio después me llaman y me dicen, ¿sabes qué? Nos gustaría unos amigos, unas personas conocidas, me dicen, ¿sabes qué? Sabemos que tienes un libro que no has podido publicar y pues queremos hacerte una oferta. Queremos pues apadrinarte, queremos darte el monto para que tú puedas publicar el libro. Yo, ¿en serio? Un amigo me hace el diseño de la portada, empiezo a trabajar. Total, que todo se hace de un día para otro. O sea, se hace de una manera tan rápida que ni yo mismo me la creo. Y es así como saco el primer libro. Gracias a Dios, con la ayuda de Dios, así saco el primer libro. A partir de ahí, bueno, pues ya vienen más y más. El segundo libro, bueno, pues bueno, ya fue igual otro amigo que me dice, vamos a escribir algo, empezamos a escribir. Y también igual, puedo decirte que de todos los libros que ahorita he publicado, ninguno de ellos he tenido la necesidad de poner dinero de mi bolsillo. O sea, de alguna u otra forma siempre ha cubierto el gasto. Y hoy que estamos ya con un quinto libro ya terminado y ahorita en proceso de revisión, eh, yo creo y estoy convencido que también Dios ya tiene cubierto ese libro. Entonces, Pues, podría decirte a grandes rasgos esta parte de mi historia. no, pues es interesante, Jorge. Es interesante escucharte. Y es interesante porque oír lo que has venido haciendo y cómo has experimentado cada paso de fe, cada oportunidad de crecer en el espíritu, de crecer en fe, lo que Dios ha venido haciendo en tu vida. De repente cuando tú lo escuchas, bueno, en mi caso, yo te escucho contarnos todo esto y a mí me parece muy interesante ver cómo Dios se va moviendo. Pero de repente cuando alguien no conoce a Dios, no sabe qué es lo que sucede a través de la fe, de repente pudiera decir, no, ese Jorge tiene suerte. Ese Jorge le tocó un buen padrino, esos padrinos que le financian los libros, ha sido buena suerte lo que le ha llovido. Bueno, eso del accidente fue un bachecito, pero todo lo demás ha sido suerte. ¿A qué le atribuyes, Jorge, esta construcción de tu vida en un paso tras otro, en un avance, tu sanidad milagrosa, tu crecimiento personal, ministerial, y ahora estar a punto de publicar tu quinto libro? Porque quienes no lo saben, este es su quinto libro a punto de salir al público. Entonces, habrá alguien que diga, Jorge tiene suerte, nació con estrella, nació con la buena fortuna de nacer en Tepito, por eso le va tan bien. ¿A qué se lo atribuyes, Hay un, Jorge? hay un refrán en Tepito que dice que ser tepiteño es don de Dios. Sí, sí, es buena suerte. Exactamente. Yo creo, de entrada, bueno, pues yo no soy de las personas que crean en la suerte. Yo no creo que existe como tal eh, ese punto de la suerte. Yo creo que tú construyes parte de tu historia, pero también, en este caso, Dios tiene un propósito para tu vida. De ti depende seguir el camino sobre ese propósito, que yo creo que es la parte donde a veces nos atoramos mucho, porque en medio de que estamos picando piedra y estamos probando por aquí, por allá, nos olvidamos de entender que el propósito no venía en relación a donde podíamos picar piedras, sino en relación a lo que Dios quería hacer con nosotros desde el principio.
Ahora, tal vez hay mucha gente que nos esté viendo y que pues no crea que existe como tal Dios o que crea que la religión o la fe es una mentira. Y es respetable su comentario, ¿no? Pero yo puedo decirte sin lugar a equivocarme, sin temor a equivocarme, que todo ser humano es por naturaleza un ser de fe. ¿A qué me refiero? A que todo ser humano, todo individuo tiene fe en algo. Algunos atribuimos a Dios, otros se lo atribuyen a sí mismos. Es más, hasta la persona más atea que dice que no cree en Dios, tiene fe en creer que Dios no existe. Eso es fe, está creyendo en eso y su convicción está en eso. Entonces, la fe es algo que Dios ha puesto en el ser humano, porque es precisamente con esa con la cual nos estamos acercando y nos podemos acercar a Él. Entonces, yo creo que es más sobre esa línea, lo que me pasó, lo que he vivido y lo que yo he experimentado y he visto de mano de Dios ha sido en eso. Puedo decirte que gran parte de mi inspiración o del creerle a Dios, porque una cosa es creer en Dios. Creer Ujú. en Dios, hay mucha gente que cree en Dios y lo cree en su forma y en su manera, pero creerle a Dios tiene que ver con el hecho de decir, me rijo a lo que tú quieres hacer conmigo, no importando lo que sea. Y ahí es donde empieza la parte de morir a ti, ¿no? Morir a tus Claro. convicciones, a lo que tú quieres, a tus deseos, para que entonces los planes y propósitos que Dios tiene en ti se cumplan. Entonces, en esa línea de fe, yo creo que gran parte de cómo se ha desarrollado mi fe ha sido gracias a mis padres. Tengo dos padres que en verdad, mi papá y mi mamá han sido hombres de fe, que hasta el día de hoy me siguen dando lecciones sobre esa área. Y yo creo que eso es una gran enseñanza que yo he recibido y es lo que puedo yo atribuir al hecho de decir, Dios ha cumplido su propósito porque le he creído a Él. No al hombre, no a las personas. Porque muchos pueden venir a pedirte y a ofrecerte, pero cuando tú le crees a Dios, tú sabes que Dios va a hacer lo que quiera y que incluso va a mandar a los cuervitos para que alimenten al profeta. Hay dos cosas que me surgen de este comentario, Jorge, que acabas de decir. Una, el efecto multiplicador de la fe de tus padres. Es decir, lo que tus padres creyeron, la fe que mantuvieron y compartirla contigo en su momento dio su fruto, definitivamente. Entonces Sin duda. me hace pensar en todos aquellos papás que de repente se desesperan porque ven a sus hijos vestidos de egipcios, de repente sienten que no están en el lugar correcto, que no están haciendo las cosas correctas y se desesperan y quisieran a veces como pastor lo digo, se acercan al pastor y le dicen, ore pastor, ore para que mi hijo se enderece, ore para que mi hijo cambie, ore para que mi hijo busque a Dios. Y nos olvidamos de este efecto multiplicador, este efecto de la fe de los padres, de la constancia, del testimonio, que tarde que temprano tiene un efecto sobre sus hijos. Creo que no es tanto, claro, tiene un resultado la fe de los pastores y la oración de los pastores, porque si no al rato voy a tener el reclamo de todos los pastores de que, oye, le estás diciendo a la gente. Pero sí hay un efecto, pero creo que el mayor efecto, el mayor resultado, es esta fe transmitida, que es lo que oigo de parte de tus padres hacia ti, y que hoy escuchar tu testimonio se oye sencillo. Lo acabas de contar en 5 o 10 minutos, nos cuentas tu testimonio, pero seguramente tus padres lloraban, oraban, desesperados por ver a su hijo rescatarse, ¿no? Ok, Exacto. esa es la primera parte. Tiene un efecto entonces, la fe de los padres y tiene una repercusión en los hijos. Tú eres Así papá es. ahora. Sí, sí, una pequeña de 4 años. ¿Y crees esto es así? Que los papás no es que sea la fe de los padres, no me refiero a eso, sino me refiero a este efecto de que si los padres mantienen su fe, su confianza en el Señor, lo que decías, no solamente creer en Dios, sino creerle a Dios,
tiene un efecto en los hijos, tarde que temprano. Sin duda, sin duda. Yo estoy completamente convencido en eso. Y de hecho, lo que fue el cuarto libro que escribí, que se llama Reconexión, trato sobre ese tema, ¿no? El tema del por qué muchos padres no pueden conectarse con sus hijos. ¿Por qué pareciera que el padre cuando está hablando con sus hijos está hablando en otro idioma y pareciera que lo que le está diciendo se lo está diciendo en chino, ¿no? A mí me ha tocado, y yo creo que a ti también, Axa, de pronto estar hablando con padres que te dicen, pastor, dices que no, parece que estoy hablando en otro idioma. Mi hijo no me entiende, no me entiende. Y la realidad es que efectivamente el hijo no le está entendiendo. ¿Por qué? Porque el padre se ha desconectado tanto de su hijo que cuando trata de acercarse para hablar con él, el padre está hablando en un idioma cuando su hijo lo está entendiendo en otro idioma. Claro. Entonces, gran parte del éxito, gran parte del éxito del padre, o más bien gran parte del éxito que el hijo puede tener en el camino, o que el hijo puede llegar a alcanzar en el proceso de su vida, se debe a la relación de los padres. Ujú. Por eso que en Deuteronomio, si no estamos mal, Dios le dice al pueblo, ¿no? O sea, ponle estas palabras, recuérdaselas en la mañana, cuando se levante, en la tarde, cuando vaya por el camino, en la noche, cuando se acueste, recuérdale este mensaje. Y si nos damos cuenta, cuando vamos al libro de Jueces, el primer capítulo, segundo capítulo, dice que toda la generación de Josué se muere, incluyendo a Josué, pero se levanta una generación que desconoce del mensaje de Dios. Así es. ¿Por qué? Porque los padres se desconectaron. Estaban tan enfocados en querer conquistar Canaán, estaban tan metidos en poseer la tierra, que se olvidaron de la más preciosa y más importante tierra que tienen, que eran sus hijos. Así es. Entonces, el éxito de todo hijo se refleja gracias al fruto o gracias al trabajo que el padre está haciendo, ese acercamiento. Ese hablar, ese hecho de decir, a ver, hijo, ¿qué es lo que tú ves? ¿Qué estás viendo en televisión? A ver, ¿qué videojuego estás jugando? ¿Qué tipo de amigos tienes? ¿Qué piensas acerca de la fe? O sea, platicar conforme va creciendo tu hijo y preguntarle qué piensa acerca de ciertas cosas, incluso de la misma Biblia, incluso de la misma fe, es Claro. importante. Lo confrontas, pero al mismo tiempo escuchas qué hay en su corazón. Y eso es importante porque incluso maestro de maestros, el Señor Jesús nos lo dijo, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. Mi consejo es, papá, ¿quieres saber qué hay en el corazón de tu hijo? Habla con él. Sí. Siéntate a la mesa con él, tómate un cafecito con él. Siéntate con ella, escúchale. Que te cuente su historia, que te cuente su vida, que te cuente qué hay en ella, qué hay en él. Y entonces sin duda sabrás lo que hay en el corazón. Así es. Y te decía de una segunda cosa que mencionaste. Eh, Cuando tenemos fe en Dios, pareciera que es sencillo. Bueno, de repente nos hacen creer o vendemos la idea de que caminar en Cristo es sencillo. Ven a Jesús y tus problemas se van a resolver. Eh, es lo que quisiéramos todos. Es lo que quisiéramos que nuestras vidas, perdón por la expresión, pero se volvieran color de rosa. Porque todo es maravilloso, ahora el Señor camina contigo, camina sobre las aguas, el diablo te mira con miedo, y entonces eso quisiéramos, ¿no? Pero la historia de un cristiano no es así. La persona que tiene una fe en el Señor no necesariamente vive de esa manera. Y entonces tenemos altibajos en nuestra historia. Tenemos Bueno, momentos de mucha fe, donde podemos conquistar al mundo, y tenemos momentos donde sentimos que la fe se nos ha ido. O sea, tenemos una explosión de miedos y de incertidumbres en nuestro corazón que nos hace así es. creer que no vale la pena seguir. ¿Has tenido esos momentos, Jorge? Esos momentos hasta arriba, esos momentos hasta abajo, donde has experimentado mucha fe y donde te has sentido que la fe se ha ido. ¿Has tenido esos Sí, sin momentos? dudas. Cuéntanos alguno. Sin duda, sin duda. Creo que han sido varios. Uno de ellos fue
creo que uno de los más complicados, y eso fue cuando hace 19 años a mi mamá le entraron 3 infartos cerebrales, Mm, a tal grado que ella queda literalmente en cama. Los médicos lo que nos dicen es que no iba a salir de esa. Habían sido 3 infartos, por tal motivo los daños eran muy graves. Y recuerdo que todavía en esos, fue un mes en el que ella estuvo en el hospital, yo lloraba. Al principio le reclamaba a Dios, porque para ese momento pues yo ya estaba buscando un poco más de Dios, ya había pasado todo el accidente, yo estaba ya como que más enfocado. eh, eh, y en ese proceso yo estoy llorando, reclamándole, diciéndole, ¿por qué, Señor? ¿Por qué ahora que ya voy bien, que ya estoy por el buen camino, pasa esto? Y esa fe que en un principio se estaba generando y con la cual yo regresé en mi convicción como hijo de Dios, como cristiano, se empezó a doblar. Pero mm, creo que Dios me dio una cachetada con guante blanco mm, y me hizo recuperar, y no solamente recuperar, sino elevar ese nivel de fe. Porque un mes después de que sale del hospital mi mamá, ella queda en silla de ruedas. Lo primero es que sale de 3 infartos cerebrales. O sea, ese ya era un milagro, el hecho de que ella pudo salir de 3 infartos. El otro milagro con el cual yo tal vez porque nunca lo había visto, nunca había, o tal vez sí había escuchado y lo había visto tal vez en algún programa, pero nunca lo había experimentado de frente. Recuerdo que estando en la iglesia, estamos en un culto, estamos en un momento de alabanza, yo estoy dirigiendo la alabanza, mis hermanos tocando y con el grupo de alabanza estamos ahí adorando a Dios, ¿no? Y mi mamá enfrente de nosotros en silla de ruedas llorando porque no podía levantarse, porque si hay algo en mi mamá que puedo decir es que es una mujer que le gusta danzar, le gusta cantar, se desplaya ahí en medio de la alabanza, le gusta. Y estaba llorando porque no podía levantarse de esa silla de ruedas. Entonces ella nos cuenta que mientras ella estaba ahí en ese día, llorando, ella estaba orando y le estaba diciendo, Señor, Señor, si tan solo me permitieras levantarme para poder adorarte, levantar mis manos, cantarte. Y fue algo impresionante porque mientras estamos adorando, haz de cuenta que era como un resorte, como si le hubieran puesto un resorte en la silla de ruedas. Mi mamá se levanta de un brinco y empieza a brincar, a cantar, a aleluya. llorar, a adorar al Señor. Y toda la iglesia empieza a quedar, o sea, al principio se quedó sorprendida, no, pero ya después todos estaban llorando con las manos en alto, cantando, diciéndole gracias a Dios. Entonces, eso para mí fue una cachetada con guante blanco. Así es, Fue la manera en como Dios me dijo, solamente te falta creer. así es. Vas bien, pero lo único que necesitas es creer. No importando lo que veas de frente, por más oscuro, por más difícil, por más complicado, solamente te falta creer. Y mira, algo que tú comentabas, ¿no? Creo que a veces en este proceso, el problema que a veces tenemos como cristianos es que presentamos a un Dios como Maguito Sonrix, ¿no? El Ujú, que puede conceder deseos. Pero no sí, se trata de que Dios sea un Dios como un Maguito Sonrix que concede deseos. Se trata de que Dios es un Dios de propósitos. E incluso la misma muerte es parte de un propósito de Dios. Y es algo que a veces nos cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Y decir, ay, Señor, pero me está doliendo, me estás quitando a mi familiar, o estás llevándolo a la... Sí, pero en medio de la muerte hay un propósito, incluso cuando Dios está en medio de todo esto. y perdón, retomas esta palabra, oigo que es muy recurrente en tu convicción, propósito. Y al principio lo dijiste, eh, es conocer el propósito de Dios para tu vida. Y entonces surge este conflicto, Jorge, este conflicto entre entender el propósito de Dios, saber lo que Dios quiere, eh, trabajar por ello, y dónde dejas tus propios deseos. Creo que ese es
el conflicto que surge en quien decide creer y seguir al Señor, ¿no? Lo mencionabas hace rato, el propósito de Dios y tus propios deseos. Hay una lucha Exacto. en nuestro interior. Yo entiendo que te queda claro a ti la diferencia entre ambos. De hecho, lo mencionaste hace un momento. Claro. ¿Cómo haces? ¿Cómo logras? ¿Qué le puedes decir a la gente para identificar esta diferencia entre el propósito de Dios, mis propios deseos y tomar la decisión para seguir los propósitos y no mis propios deseos? ¿Qué te Claro. ha Yo puedo funcionado? de antemano, de entrada puedo decirte que yo sigo caminando sobre esta línea de comprender el propósito de Dios. Porque aunque, como yo te decía, ¿no? Aunque crees que ya estás en la cima, crees que ya lo alcanzaste, ya llegaste a la Ujú. cúspide, Dios siempre te sorprende con algo más por delante. Y eso es lo que me encanta de Dios. Dios siempre te está cambiando el juego cuando tú crees que ya todo viene bien cómodo y bien tranquilo. Dios te cambia la jugada en un momento y dices, ah, Señor. Alguien me dijo, dice, es que a Dios tiene un sentido del humor ácido, le gusta llevarse pesado. Y yo creo que sí, ¿no? A veces nos juega unas bromas muy fuertes. Pero yo en muchas ocasiones me he estado o me he encontrado en esa línea. Yo mismo lo comentaba cuando estaba estudiando música, creyendo que Dios me iba a usar en esa línea, y yo así bien emocionado por ello, y Dios me cambia la jugada y entonces me lleva a la parte pastoral. Y creo que lo que ha funcionado, primera, es no preguntarle a la gente, que es uno de los más grandes errores que a veces cometemos, ¿no? O sea, Claro. vamos con, y no quiero que tampoco se malentienda, ¿no? Pero de pronto vamos con el pastor, vamos con los líderes, vamos con el invitado que llegó a predicar a tu iglesia y a todos les preguntas, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Hoy créeme, algo que yo he hecho cada que viene alguien, algún joven, que es por lo regular son jóvenes los que siempre llegan con esas preguntas. Y llegan y me preguntan, pastor, ¿cómo le hago para conocer el propósito de mi vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para mí? Le digo, bueno, ¿y por qué me preguntas a mí? Tú mismo lo Así estás es. diciendo. ¿Cuál es el propósito de Dios para ti? Pregúntaselo al que está diseñando tu propósito. O sea, ¿por qué vienes y me dices a mí? Yo te puedo decir que tu propósito tal vez es esto, es aquello, pero tienes que ir al origen de tu propósito, que es Dios. Pregúntale a Él. Toma un tiempo para hablar con Él y decirle, Señor, dirígeme. Y quiero decirte que a veces Dios no te va a hablar directamente. A veces Dios incluso se va a quedar callado. Porque es la parte que no entendemos cuando Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Sí, pero no te dice cuánto tiempo. Posiblemente te tardes un día, te tardes un año, te tardes 10 años, pero lo que Dios te está diciendo es, tarde el tiempo que tarde, tú sigue clamando, tú sigue orando. En el proceso yo te lo demostraré, yo te lo enseñaré. Cuando yo me di cuenta de lo que Dios quería hacer con mi vida, ya ahora esta parte pastoral, pues fue solamente el resultado de todos los errores que había cometido en el pasado y de darme cuenta que me había enfocado en preguntarle a personas que no tenía que preguntarle. Es más, me había enfocado a buscar mi propósito en la dirección equivocada. Ujú. Entonces, ¿qué me ha funcionado a mí? Preguntarle a Dios. Y tal vez pueda sonar muy extremo, pero Él es el origen. Pero entonces, Jorge, me surge otra pregunta. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Quién mejor que Dios para explicarnos y decirnos cuál es nuestro propósito? Pero te comento esto porque no vaya a ser que algunos de los que nos escuchen digan, bueno, le voy a preguntar a Dios y voy a ponerme a orar y entre tanto recibo la respuesta, me cruzo de brazos, no hago nada, me quedo quieto, no sé que me equivoque, como el pastor Jorge, que andaba buscando en la música cuando su llamado estaba en la enseñanza y en la predicación del Evangelio. Entonces, para no errar, mejor me quedo quieto. ¿Será que Claro, así tiene que ser?
es la contraparte, ¿no? Dice, pues para no fallar, mejor me quedo hasta que me digan. No, creo que esa sería la actitud más absurda que podemos tomar. Si hay algo que, digo, y no con el fin de halagarme, pero si hay algo que casi siempre me andan diciendo, dice, es que, brother, tú nunca te quedas parado. Creo que ese es mi problema, ¿no? Soy como que muy imperactivo, siempre estoy haciendo cosas, diseñando cosas, pensando cosas, creando cosas. Es no, mi esposa incluso a veces me lo dice, ya párale, ya tranquilo, a ver, ven, siéntate conmigo, descansa un momento. Entonces yo creo que esa es la parte que Dios está esperando de nosotros. No estoy diciendo que lo que Dios está esperando de nosotros es que nos equivoquemos, sino que estemos moviéndonos, que estemos generando algo, ¿no? O sea, tan solo el simple hecho de que estés moviéndote, estés predicando el evangelio, que es algo que todos tendríamos que hacer, es un pretexto que le estás dando a Dios para que te indique el camino, ¿no? Llénalo de Claro, pretextos. O sea, dale claro. motivos para que te vea, para que vea en ti algo en el cual alguien en alguna ocasión me dijo, dice, mira, yo he pensado, yo he visto a Dios como aquel inversionista que está buscando dónde hacer un negocio. Dice, como inversionista va a buscar el lugar y las personas que le van a hacer rendir mejor. Dice, tú, cuando te presentas a Dios, pero te presentas exactamente que en el plano que tú lo manejabas, sin hacer nada, cruzado de brazos, rasgándote el ombligo en tu panza, o tu panza ahí viendo Chabelo, tal vez, bueno, ya no pasa Chabelo, pero ahí viendo las caricaturas. ¿Qué pretexto o qué motivo le estás dando a Dios para que te vea a ti? De entre mil, ¿qué hay en ti que puedas decirle, Dios, aquí está? Y de pronto esto lo llevamos incluso hasta en la alabanza, ¿no? Y hasta nos creemos o tomamos muy de apechito estas canciones de no vengo a pedir, no vengo a buscar, ¿no? O con manos vacías, vengo. Sí, 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 es verdad, venimos a ti con manos vacías, pero tú te la tomaste muy en serio. No, hay que trabajar, hay que moverse. Y en el proceso yo estoy convencido y lo he visto, en el proceso mientras yo estoy movido y trabajando, Dios empieza a traer la dirección correcta. Yo iba para acá, pero de pronto viene esa dirección de parte de Dios y, es que estaba del otro lado, bueno, no, me voy a cruzar. ¿De qué Claro. lado? Y La... Sí, adelante. alguien me dijo dentro de la escuela cuando estaba en sistema, porque me había visto ya todo frustrado de que no estaba pasando nada, ¿no? Y dijo, mira, Jorge, tal vez tú estás equivocándote en el camino, tal vez estás caminando en el punto contrario a donde Dios te quiere llevar. Pero tranquilo, porque si Dios te llevara, y él no sabía, ¿eh? Y él me dijo que sí, si Dios te llevara al pastorado, lo que has aprendido en esta escuela te va a servir para poder potencializar tu pastorado. Así es. Y es verdad, yo lo veo hoy. O sea, a veces no llegan los músicos de la iglesia y pues, salgo al quite, ¿no? Pues ahí está, sé tocar, sé cantar, o bueno, medio sé cantar, pero ahí estoy, ¿no? Le doy. Y eso es el complemento, crea un complemento entonces en lo que Dios está generando en ti, el propósito de Dios para tu vida y lo que tú tienes para ofrecerle en ese propósito. Claro. Hay algo que me llama la atención. Mira, vas por tu quinto libro. Eres muy activo en redes sociales. Veo tus publicaciones, tus aportaciones interesantes, algunas muy controversiales, sobre todo en estas épocas, como hablábamos antes de la transmisión, en una generación difícil, ¿no? Delicada ahora. Y de repente, y vas por tu quinto libro, enseñas, compartes, das conferencias, das seminarios, tus diplomados están constantemente anunciándolo ahí en redes sociales. ¿No es frustrante, Jorge, de repente eh, ver que tu esfuerzo eh, no está dando el fruto que quieres o que esperabas cuando tuviste la visión, la idea de proyectar algo y de repente el resultado no es el que esperas? Y me refiero a esto, que sea frustrante en la siguiente manera. Que te escuchen 1000 gentes, siendo
poquiteros, que te escuchen 1000 gentes. Y de esas 1000 gentes que te escuchan, ves apenas el efecto de cambio que estás queriendo provocar a través de la reflexión, porque ni siquiera estás tratando de llegar por las emociones, estás llegando por la reflexión, por el análisis, por el pensamiento crítico, estás tratando de llegarle a la gente para que despierte, para que abra los ojos. Y de repente el efecto que estás teniendo, resultado de las 1000 que te pudieron haber escuchado, digamos el 10%, siendo generosos, el 10% de los que te escuchan empiezan a generar un cambio. ¿No es frustrante? ¿Qué consideras que está pasando? Que no, la gente no asimila no asimila igual lo que está escuchando, lo que está leyendo, y entonces su actitud refleja como si no pasara nada en su pensamiento, como si no hubiese un cambio. Indiferencia, ¿no? Exacto, no quería usar la palabra, pero sí, es indiferencia. Sí, sí, sí. Mira, yo creo que algo que he entendido es que cuando lo que tú haces y otros no lo valoran, te duele, hay un problema en ti de ego. Ujú. Sutil, pero ahí está. ¿Por qué? Porque como tú decías, ¿no? Puede que te estés viendo el trabajo, lo que estás haciendo, lo que estás generando, y al no ser recompensado de alguna manera por ello, o ver el fruto del trabajo que estás generando, verlo recompensado en las acciones de la gente, puede llegar a un punto donde sí digas, oye, pero ¿por qué, no? Pero sin duda eso es parte de un sutil ego que quiere salir ahí. Por otro lado, pienso un poco en todos estos hombres que hoy la historia los recuerda como hombres ilustres, como grandes pensadores, como pintores, artistas, los cuales, si tú vas a su historia, muchos de ellos no fueron reconocidos en ese momento, Ujú. sino que su reconocimiento vino después de su muerte. Claro. Y entonces yo pienso un poco en eso y digo, Señor, yo no sé hasta dónde estén llegando mis palabras, ni hasta dónde vayan a alcanzar, pero lo que sí estoy convencido y lo que yo sí pretendo es que cuando yo muera, el fruto de todo lo que yo hice, por lo menos haya impactado a dos o tres, Ujú. que se levanten y sigan el camino que de alguna forma Dios les enseñó a través de lo que yo hablé. Ujú. Entonces, esa parte me llena y es la que me motiva a seguir haciendo, a seguir haciendo, a seguir activo. Por otro lado, pues sí, también es la otra parte, ¿no? Donde dices, pero más allá de que sea algo para hacia mí, es algo que estás viendo hacia afuera, ¿no? El hecho de que estás viendo que la gente no, hay mucha que lamentablemente va a la iglesia, pero no está viviendo o no está teniendo esa convicción en su corazón. Y eso me llena al mismo tiempo que de tristeza, me llena de un cierto celo, por así llamarle, de decir, Señor, tus palabras no están siendo escuchadas, no están siendo tomadas en cuenta, pero al mismo tiempo me lleva a un compromiso de no quedarme callado y seguir hablando, seguir hablando, seguir Ok. hablando, seguir hablando. Sí. Entonces, cuando yo veo menos gente que esté, o cuando yo veo esa imagen de gente que no se quiere comprometer, eso significa, pues que estoy viendo un vaso que está semilleno, hay que echarle más para que se llene. Claro. Y no rendirse definitivamente, ¿no? Perseverar en Exacto. ello. Quiero aprovechar, antes de hacerte la siguiente pregunta, Jorge, enviar saludos aquí a quienes nos están viendo, si alguien nos está viendo en vivo, que nos envíe sus saludos. De repente, lo mismo que les digo cada sábado, si usted nos está viendo en vivo, mándenos un mensaje, porque aquí no me aparece quién está en vivo viéndonos, pero de todas maneras un saludo. Y a los que ya nos vieron o nos van a ver después en la repetición aquí en Facebook, les enviamos un saludo también. Ramsés Cano, seguramente lo conoces. Sí, claro, un amigo. Claro, el pastor Alberto Nova,
de Iguala también, allá donde está Ramsés, un saludo a los Sí, sí, dos, sí. bien fuerte. Bueno, Ramsés ya anda en Acapulco ya, ¿no? Me pareció ver que ya había regresado. No sé si todavía o ya está radicando en Acapulco Hay que nos o mande un mensajito para que nos diga. sí, que se reporte dónde anda. La hermana Isabel García, de aquí del distrito, la pastora Ceci, que es mi esposa, a los que ya pasaron por aquí dejándonos su mensaje, su saludo, a Carolina Torres, a Denise Day, Elvia Reyes, pues un saludo a todos ellos. Y a los que nos vean después en la repetición les enviamos un saludo a todos a ustedes, un abrazo bien fuerte y gracias, gracias por seguirnos. A los que están en vivo, pues bien, gracias por acompañarnos todavía. Y aquí estamos charlando con el pastor Jorge. No quiero irme, Jorge, no quiero despedir el programa porque tengo 3 preguntas obligadas que hacerte. Venga, Preguntas que les he hecho a nuestros invitados y que quisiera hacértelas a ti también esta noche. Eh, claro. bueno, antes de ir a estas 3, se me ocurre otra. Mira, eh, perdón, Ahí estamos vas, en ahí vas. vivo, así es que ténganos paciencia. Eh, Tú has estado en diferentes escenarios, Jorge. Así Escenarios es. donde hay gente, poca gente, me refiero en número, pero también has estado en Ujú. escenarios donde ha habido mucha gente. Y de repente hay una generación de jóvenes que quiere servir al Señor y le gustaría estar en esos escenarios donde hay multitudes, donde hay mucha gente que los está viendo y que los está escuchando. Y de repente hay una sensación de fama, porque ahora eso se estila, las redes sociales eso nos piden, que eres famoso, cuántos te siguen, cuántos likes, cuántos están viendo en vivo. Y entonces de repente eso genera una sensación de tener necesidad de ser vistos. Y entonces llega a confundirse, quiero pensar, esta confusión entre ser visto y servir al Señor. Yo he visto que tú has servido al Señor y sigues en esa línea. Estés en un escenario de cientos o de miles, o estés en un escenario de 10, de menos de 10, tú tienes esa capacidad de servir sin preocuparte el ser visto. ¿Qué le puedes decir a esta generación que quiere servir al Señor, pero de repente rebasan esa línea entre querer servir a Dios y ser vistos, que el mundo le Querer el conoce éxito, como ¿no? fama, ¿no? ¿Qué les dices a esta generación? Yo creo que la fama o el éxito, como algunos le puedan llamar, no está peleado con Dios. De hecho, yo creo que Dios de alguna manera lo permite, porque mientras más conocido eres, más posibilidades de que tu mensaje o el mensaje que Dios ha puesto en ti se pueda mover. Pero hace unos días, de hecho el día de ayer hablaba con un amigo, de hecho curiosamente, y el amigo con el que estoy ahorita en su casa, y yo le comentaba, siempre necesitamos a alguien que esté a nuestro lado, amigos que estén a nuestro lado, personas, incluso familiares que estén a nuestro lado, que nos hagan pararnos y volver al centro, volver a nuestra realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Como dice la palabra, que apartados de Dios, nada podemos hacer. Que todo éxito, que todo triunfo, que todo alcance, que todo proyecto hecho no dependía y no vino de lo bueno que soy, de la buena persona que soy, de lo estudiado que puedo ser, sino del propósito que Dios, y tal vez suena muy repetitivo con esta palabra, pero yo lo he entendido, porque todo se mueve bajo ese lineamiento, el propósito de Dios para tu vida. Cuando tú caminas en esa dirección, un escenario de miles no te afectará porque estás caminando sobre el propósito. Que tengas 2 personas en una reunión no te afectará porque estás trabajando sobre el propósito.
Y Así algo es. que puedo decirte que yo he entendido es de que la misma pasión con la cual yo predico para miles, para cientos, para eventos en donde me han invitado con bastante gente, debe ser y ha sido la misma con la cual yo me tengo que presentar cuando están 2 o 3 personas. Yo no puedo bajar el ritmo. Ujú. Yo no puedo bajar el ritmo y eso me compromete, porque no estoy hablando, porque no se trata del número al que le estoy hablando, sino de quién estoy hablando para ese Así es. público. Entonces, cuando tú entiendes que estás hablando del Rey de Reyes, del Señor de Señores, no puedes dejar la pasión a un lado. Es la pasión la que te mueve. Estás apasionado por Él, te gozas en lo que hablas de Él. Es como aquel niño cuando de pronto está en la escuela y empieza a hablar con sus amiguitos de quién es su mamá, quién es su papá, y le empieza a decir a sus amiguitos, mi papá es un bombero, apaga el fuego y hace esto, mi papá es un superhéroe. Está emocionado de contar quién es su papá. Claro. Cuando tú y yo caminamos sobre el propósito y nos apasionamos en ese propósito, vamos a hablar de nuestro Padre con esa pasión porque estamos entendiendo quién es Él y que lo que estamos haciendo es gracias a Él. Así es. Wow, bueno, tenemos que ir aterrizando, Jorge, si no nos vamos Venga, a venga. seguir hasta la madrugada. No, Así y es hay que que ir a vamos a entrar a cenar, ¿eh? estas tres. Vamos a ir a estas tres preguntas que son obligadas en este programa. Eh, la primera de ellas a mí me gusta mucho porque me hace pensar y me hace desafiarlos a ustedes, nuestros invitados, porque sabemos lo que la Biblia dice y tenemos nuestras convicciones, pero me gusta jugar en este supuesto hipotético, en esta imaginación que tenemos y suponiendo, mi querido Jorge, que tú puedes volver en el tiempo. Vamos a hacer un supuesto hipotético en que tú puedes viajar en el tiempo, puedes ir hacia tu pasado y puedes cambiar algo en tu pasado. Te encuentras con que puedes cambiar algo, pero cuando ves que lo puedes cambiar, también te das cuenta que eso cambiaría tu futuro y cambiaría la persona que tú eres ahora. Aún sabiendo esto, ¿lo cambiarías en tu pasado? ¿Cambiarías esto? Y si pudieras cambiarlo, ¿qué cambiarías? De entrada yo creo que no sería capaz. No me atrevería a cambiarlo. Teniendo la posibilidad. Pero si tuviera la posibilidad, no lo podría o no tendría la capacidad para cambiarlo. Porque es precisamente todo eso que viví y todas esas experiencias de vida las que fueron forjándome, formándome. Hoy en día puedo decirte que tengo muchas secuelas de todos esos procesos, pero que en medio de todo eso, pues yo puedo ver la mano de Dios que me tiene aquí. Cuando tú te vas encontrando con tu historia, tu vida de fe, y vas construyendo esta historia que hoy nos has platicado, nos has compartido, ¿crees que, yo sé que sí, pero quiero preguntártelo a ti, ¿crees que te falta mucho por hacer? ¿En qué vas a canalizar tus fuerzas en los próximos años? ¿Cuáles son tus proyectos para los próximos años? Qué quieres hacer que crees que te falta, que sea así fundamental en tu vida de fe? Wow. Creo que todavía, sí, creo que todavía hay mucho por hacer. Hay Claro. mucho por hacer. De entrada ahorita, pues una de las luchas o una de las cosas que más estoy trabajando y con lo cual, bueno, pues estoy con toda mi pasión y todo mi corazón puesto ahí es defender la vida y la familia, ¿no? Es una Ujú. de las áreas que ahorita me he metido al 100 en eso. Y aunque nos ha tocado, porque no soy el único, tengo varios amigos que se están metiendo en este rollo y nos han tocado mazapanazos buenos en donde nos han tirado, pero bonito. Es algo que nos gusta y estamos ahí porque creo que pienso un poco en la historia de Ezequías. Ezequías
llega el momento en donde Dios le permite tener 15 años más de vida, pero en los últimos tiempos, ya a punto de morir, dice que llega el punto a tal vez perderse en medio de todo esto, que cuando los espías de Babilonia llegan, él abre las puertas de palacio, entran y él empieza a pavonearse de todo lo que tenía en palacio. Sí, Después de eso llega Isaías y le dice, ¿qué has hecho? Y entonces le suelta una palabra tan fuerte porque lo que le dice es, por lo que has hecho, tus hijos van a ser llevados como eunucos a Babilonia, tus hijas van a ser tomadas como esclavas, y le da una profecía fuerte, una palabra profética fuertísima. Él termina diciendo, qué buena palabra me has traído, porque al menos habrá paz mientras yo todavía siga con vida. Entonces, eso cuando yo leí esa historia, eso me movió, me quebró. Porque yo dije, Señor, yo no puedo quedarme con los brazos cruzados en medio de todo lo que hoy se está generando, pensando que la paz que yo tengo, pues va a estar buena mientras yo siga vivo, y no pensar en mis generaciones. Muchos me han dicho, pero ¿por qué hoy te has vuelto como activista y ahí estás ahí tirando y haciendo? Y algo que yo he dicho es que cada que yo me levanto y hago post o hago una publicación en contra de todo, quiero aclarar, mi postura no está en contra de las personas. Yo no claro. estoy en contra de las mujeres que están en esta lucha feminista, ni estoy en contra de estas personas que están dentro de los colectivos LGBT. Yo no tengo nada con ellos. Claro, O sea, mi pelea, mi lucha no es contra ellos como personas. Yo les amo con el amor que Dios nos da. Pero lo que no voy a estar de acuerdo y lo que no puedo yo compartir es que su estilo de vida, su forma de pensar, quieran llevarlo a un plano político, de gobierno, al punto en que quieren ponerlo o quieren imponerlo como una ley. Y es así ahí es. donde entonces yo pensando en mis generaciones, yo no puedo quedarme callado. Yo tengo que levantar mi voz en contra de esas políticas que están o que pueden afectar a mis hijos. Claro. No, no porque parezca políticamente correcto, Exacto. podamos permitirlo, ¿no? O sea, que digamos, es que hay que respetar a los demás, hay que respetar su pensamiento, sus ideas, ¿ok? Ellos tienen su forma de pensar y entonces nosotros también tenemos que exponer nuestra forma de pensar, ¿no? Sí, porque esa misma idea viene de regreso, ¿no? Así Claro, como ellos, tú tienes, y tú y yo debemos respetarles a ellos, respetar su claro. forma de pensar, su forma de vivir. La pregunta sería, ¿pero ellos te están respetando a ti tu Ese forma es de el pensar y problema. tu forma de vivir? Y yo creo que ahí es donde estamos viendo que no. Así es. Entonces, ¿dónde comienza y dónde termina tu libertad? O más bien, ¿dónde termina tu libertad? En el momento en que tratas de coartar la libertad del otro. Así es. Una lucha muy larga, algo Mucha. escabroso, porque sí es complicado. De repente se te cuestiona como pastor, como cristiano, y ¿Sí? dices, ¿dónde está tu amor, no? ¿Dónde está tu Dios de amor y tu perdón y tu tolerancia y tu respeto por los demás? Entonces ahí se vuelve una plataforma difícil, pero creo que necesaria hoy en día para exponer lo que pensamos. Yo no he llegado todavía Así al es. punto del activismo, pero sí Llámelo, llámelo. pero sí definitivamente hago mi labor con la gente que amo, los cercanos a mí, para empezar mi casa, mis hijos, mi Así es. esposa, para empezar. Pero ya me he extendido con mis sobrinos, con mis sobrinas, con mis primos, con mis parientes, con los amigos, con la gente que conozco, en las redes, ahí continuamente les estoy contestando, Y es que así diciendo no. lo que pienso y lo que sé y lo que creo, pero además con argumentos, ¿no? Porque no se trata Exacto. de lo que siento, no se trata de lo que yo percibo como Así cierto. es. No, es argumentos, es evidencias, son hechos. Yo digo Así una es. cosa, puede ser una cosa tu sentir, pero la verdad es irrefutable. O sea, yo respeto tu Exactamente. sentir, pero la verdad es irrefutable. Y cuando tú abres tu entendimiento y no te cierras a lo que sientes, sino descubres la verdad, te encuentras con la verdad,
te vas a dar cuenta que cualquier sentimiento puede ser transformado o cambiado y trastocado por la verdad. Así es que eso es lo que tenemos que exponer. Yo creo que es necesario. Cuentas con todo mi Así es. apoyo moral. Gracias, amigo. Es cierto, Yo lo sé. eso es broma, eso es broma, pero cuentas conmigo. No, ok, perdón, tenía que decirlo. Sí, tenía Sí, que salir y salió. porque de repente hay quien dice, no, yo estoy de acuerdo, yo los apoyo, pero lo permitimos, no lo Así es. confrontamos, ni siquiera en nuestra propia casa, ¿no? Ni siquiera con nuestra ¿Mm? propia gente que amamos, porque Así no es es. políticamente correcto, porque se va a ofender, porque me va a dejar de Porque nos va a poner hablar. enemistad, ¿no? Sí, claro, entonces ni siquiera lo decimos con quien tenemos que decirlo, ¿no? Ok, quiero Así irme es. a la última pregunta, mi querido Jorge. Venga, la última, Eh, échale. tú eres un hombre de fe, Así tienes es. convicciones claras. En el libro de Hebreos nos habla de los héroes de la fe, nos dice de los héroes de la fe y en este pasaje quizás no sea solamente Hebreos 11, a lo mejor en toda la Biblia. ¿Con qué personaje te identificas hablando de fe y por qué? Mm, eso estuvo fácil. Porque me identifiqué con él después del accidente. Y creo que ese personaje es Job. Ok, Para mí, cuando yo salgo del accidente y pasa todo esto, el primer libro que terminé de leer en esas semanas fue, las primeras 2 semanas, fue Job. Y me cautivó esta parte cuando él tiene la última conversación con Dios, porque él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Después de todo lo que vivió, después de todo ese momento amargo que vivió, él entendió que todo eso que había vivido y todo ese momento difícil que vivió le sirvió para encontrarse cara a cara con él. así Entonces yo es. creo que ese es mi personaje con el que yo me quedo, con el que me identifico, porque yo puedo darme cuenta que después de todo lo que pasé, todo lo que viví, el proceso de medio del accidente y la recuperación solamente fue la forma en que Dios me acercó para poderle ver cara a cara. Ya no de oídas, ya no escucharle como me lo habían contado mis padres. Ahora yo ya lo podía conocer y saber quién era él. Cada historia se construye, mi querido Jorge. Y has construido tu Así es. historia. Sé que falta mucho por construir. Estaremos oyendo mucho de ti. Estaremos leyendo mucho de ti. Por ahí quienes no han conseguido los libros de Jorge, ¿dónde los pueden encontrar, Jorge? ¿Dónde los tienes? Ahorita los estamos teniendo en PDF, entonces si alguien los desea adquirir, pues búsqueme en redes sociales como Jorge Aguiñaga y ahí podemos hacer todo El podemos negocio. checar ahí todo lo de el negocio exacto. Ok. No escatimen, la verdad, para conseguir estos materiales, busquen a Jorge. Aquí durante el video ha estado saliendo su red social para que se pongan en contacto con él. Jorge, te agradezco mucho, de verdad. Sé que te tienes que preparar para mañana o ya estás por irte a la cama. Seguramente te están esperando para cenar. De hecho, ya los veo aquí metiendo Sí, presión. sí, ya los oí. No, un abrazo para ellos. Un abrazo para ellos. No, no, y Dios les bendiga. Gracias por prestarnos este tiempo que era para ellos y lo has compartido con nosotros. Te agradezco mucho, Jorge. De verdad ha sido una oportunidad maravillosa escuchar que no solamente eres un hombre de fe, eres un hombre milagro. Lo que Dios ha hecho contigo es maravilloso y compartirlo con nosotros alimenta y fortalece nuestra fe. Les damos Exacto. un abrazo a ti, a tu esposa, a tu bebé. Bendiciones. Y estamos en contacto, mi hermano. Hay temas que nos gustaría charlar sobre la mesa contigo. Y de verdad vale la Perfecto. pena en estos tiempos que vale la oportunidad de compartir con quienes nos escuchen temas que se han vuelto tabús, que se han vuelto Así es. intocables por miedo, por que no queremos hablar de ello, ¿no? Pero te agradezco Así mucho, es. Jorge.
No, pues, gracias a ustedes por darme este tiempo y bueno, pues estamos a la orden, ya saben. Gracias, mi hermano. Un abrazo. A todos Un ustedes, muchas abrazo. gracias por escucharnos. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Les bendecimos y agradecemos mucho su compañía. No nos despedimos porque nos vemos el próximo sábado. Tendremos otro invitado más que estará compartiéndonos de su vida de fe, acompañados de una taza de café. Así es que, como nos vemos cada sábado aquí en este programa para todos ustedes, nos vemos hasta la próxima taza de café. Muchas gracias. Buenas noches y bendiciones.